Bienvenidos a Historia A+, Voces desde el Polvo, el podcast que te enseña de historia y un poco más. No sé ustedes, pero a mí me encantó hablar de Camacho la semana pasada, de Manuel Zúñiga Camacho. Él es un personaje de la historia del Perú y de Latinoamérica que yo admiro mucho, la verdad. Al igual que admiro la historia de los pueblos indígenas en general. Y es que yo se podría decir que tengo un pequeño problema, un pequeño sesgo, o mejor dicho, una inclinación hacia la historia que enseño, que estudio e investigo. Yo me considero un indigenista. Y pues indigenista es muy diferente a indígena o indianista. Yo no soy indígena ni me considero uno. Como hablé en el episodio 2 de la educación, la historia de la educación en Latinoamérica, hay esta falsa narrativa que está siendo muy común hoy en día en la sociedad no indígena. Y es que está esta idea que dice que está bien discriminar a los indígenas porque todos tenemos un poco de indígenas. Y pues esta narrativa es falsa y daña a las comunidades indígenas. Y bueno, si quieren saber un poco más de esta explicación, vayan al episodio 2 donde hablo de la historia de la educación indígena y sobre todo hablo de la educación intercultural bilingüe, que necesita todo de nuestro apoyo hoy en día. Pero la cosa es que yo me considero indigenista. Para definir qué es un indigenista, voy a utilizar las palabras de la mauta José Carlos Mariátegui. Él dice que un indigenista es esta persona no indígena que muestra un compromiso hacia la protección y defensa de los indígenas. Y él dice que los indigenistas colaboran, ya sea conscientemente o no, con un proyecto político, educativo, económico, etcétera, de reivindicación de los derechos indígenas. Y este podcast que yo estoy haciendo es un proyecto personal para la divulgación de los indígenas y su historia. Pero pues esto no quiere decir que todo lo que hable en este podcast va a ser sobre los indígenas y su historia. Tengo pensado hablar de más eventos históricos que han pasado en el mundo. Y sobre todo a partir de agosto voy a hablar mucho acerca de la historia de los Estados Unidos y la relación norteamericana-latinoamericana, porque voy a enseñar una clase aquí en mi universidad sobre la historia de los Estados Unidos. Bueno, va a ser muy interesante, estoy muy emocionado por eso, pero pues cada clase que dé voy a hacer un episodio de esa clase. Claro, como mi énfasis es en Latinoamérica y también la historia de los indígenas, de los pueblos indígenas, pues voy a relacionar mucho la historia de los Estados Unidos con Latinoamérica. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. La segunda parte de la historia del primer educador indígena del Perú y la primera escuela rural de América Latina, Utahuilaya. De aquí en adelante no es tan claro, o al menos no hay tantos detalles de la escuela de Utahuilaya. No está tan claro quiénes, o sea, los nombres de los estudiantes, de los profesores, no es tan claro eso. Pero por eso estoy haciendo mi tesis, una investigación exhaustiva sobre eso. Y quizás en mi doctorado, si hay suficientes fondos aquí en mi universidad, vaya a Utahuilaya y investigue más al respecto. Pero lo que se sabe es que esta escuela funcionaba en la casa del suegro de Manuel Zúñiga Camacho. La casa de este suegro, el suegro se llamaba Arpasi, se apellidaba Arpasi. Bueno, Camacho pintó de blanco una de las paredes de esta casa para utilizarla como pizarra. Él en esta pared pintó el abecedario. Camacho no tenía fondos. Él era un campesino más allá en Utahuilaya. Él
no tenía apoyo del gobierno y no lo iba a recibir, créanme. No tenía apoyo de hacendados ni nada de eso. Él no, él estaba por su cuenta en esta escuela. Y aún así, él supo sacarlo adelante. Miren esta idea de Camacho de pintar una de las paredes de su casa para ahí pintar el abecedario. Bueno, en 2 años, Camacho preparó a 16 profesores para llevarlos a diferentes ciudades como Cota, Poyala y Llave. Esto es muy interesante porque en estas ciudades abundaba el aymara, ¿verdad? Y las personas hablaban, bueno, todavía hablan el idioma aymara. Entonces Manuel Camacho no solamente les preparó a los profesores para enseñar, sino tuvo que enseñarles el castellano, porque estos profesores no sabían castellano. Al igual que los estudiantes, los indígenas solo sabían el aymara en esta época. Él educó a estos profesores pioneros también en los ideales de la reivindicación del indio y les enseñó algo muy importante. Él les enseñó que nunca podría conducirse la reivindicación del indio sin antes no se tumbaba la influencia del cura. José Antonio Encinas, por esto que dijo, o sea, Camacho, Encinas dijo que Camacho es un evolucionista, porque Camacho en esta época, en la época que la Iglesia Católica reinaba con puño de hierro el altiplano, él dijo que para reivindicar al indio había que tumbarse la influencia del cura y por ende la influencia de la Iglesia Católica. Por eso, Camacho, en las palabras de Encina, fue un evolucionista. Bueno, Camacho enseñaba también a todas las edades y sexos, sin importar menor de edad, mayor de edad, ancianos, él les enseñaba. También sin importar que eras varón o mujer, también enseñaba en su escuela de Utahuilaya. Ahora, ¿qué les enseñaba? Él les enseñaba la lectura y la escritura del idioma castellano. Como ya dije, todos hablaban aymara y así se iba a quedar para la misión de la Iglesia Católica y el gobierno, así se tenían que quedar. También les enseñaba Camacho la interpretación y el estudio de la Biblia. Esto es muy interesante porque Camacho fue muy influenciado por este párroco Zúñiga allá en Moquegua y también por la iglesia adventista en Chile. Entonces, tras estas influencias, Camacho utilizó también la Biblia, como lo había hecho Zúñiga y los adventistas, también utilizó la Biblia para enseñarles a los indígenas. Pero algo muy diferente que Camacho hizo, que no hizo la Iglesia Católica, fue que antes de poner la Biblia en la mano de los indígenas, él procuró ser sus hermanos, él procuró ser sus amigos. Él primero intentó que los indígenas lo acepten y los indígenas una vez lo aceptaron, se dieron cuenta de que Camacho quería realmente lo bueno y pues de ahí comenzó a enseñarles. Utilizó la Biblia y otros elementos, pero él primero procuró hacer eso, algo que en 400 años de historia la Iglesia Católica no procuró hacer. Bueno, aparte de enseñar, Camacho también curaba a los enfermos. Como sabemos, él en la guerra civil de Cáceres con Piorola, él fue herido de bala en Lima, en la batalla de Lima. Él fue herido de bala, fue llevado al hospital 2 de Mayo y ahí fue curado y dado de alta. Pero Camacho se quedó para ser asistente de enfermero y ahí aprendió todos los conocimientos necesarios para aprender a curar a los enfermos. Y él
comenzó a implementarlo entre sus hermanos los indígenas en Utahuilaya y en ciudades también vecinas. Esto es algo también maravilloso en la historia de Camacho, porque él no solamente enseñó y procuró la educación del indio, sino también los curaba. Muchos vecinos, no solamente de esa ciudad, sino de diferentes ciudades, caminaban hasta donde la casa de Camacho para decirle que vayan a su casa para que pueda curar a sus esposas o a sus hijos. Y esto es algo maravilloso, porque Camacho pues lo hizo. Él iba a la casa de las personas y los curaba, o las personas iban a su casa y llevaban a los enfermos. Esto es realmente algo extraordinario en la vida de Camacho. Y por eso las personas lo amaban a Camacho y lo consideraban como un padre. Incluso hay un monumento en Utahuilaya a Camacho y a pues otros héroes como Fernando Estaba, que más adelante voy a hablar de él. Pero sí, aparte de curar y enseñar, él también daba orientación sobre la crianza de los animales, sobre el cultivo de las plantas alimenticias para comer y sobre la higiene personal. O sea, él realmente hacía de todo en esta escuela. Bueno, también las autoridades sabían de esta pues, escuela que estaba instalada en el campo, que enseñaba a leer y escribir a los indios, y esto les indignó a las autoridades. Con las autoridades me refiero a la Iglesia Católica y pues al gobierno, a los hacendados, a los gabonales, y pues procuraron cerrar esta iglesia. Y en 1903 ocurrió la rebelión de Pomata, que según la historia fue liderada por Valentín Paniagua, el párroco, muy conocido porque él peleaba por los derechos de los indígenas. Entonces, los vecinos de Puno vieron esto como una oportunidad para echarle la culpa a Manuel Camacho y que lo metieran preso y deshacerse de él. Y ya, por una vez por todas, cerrar la escuela de Utahuilaya. Y lo consiguieron por un momento. Metieron preso a Manuel Camacho y se lo llevaron a Lima. En Lima, Manuel Camacho fue defendido por dos personajes muy importantes. El mayor de caballería, don Teodoro Mino Gutiérrez Cuevas, que es más conocido como Rumimaki, que en quechua significa mano de piedra, y por el escritor y político don Manuel González Prada. Bueno, con estas defensas era imposible que no sea liberado, así que Camacho fue liberado y regresó a Utahuilaya y continuó con la escuela. Pero Manuel Camacho se dio cuenta que él necesitaba apoyo, que él solo no iba a poder. Imagínense, él solo contra la Iglesia Católica, contra el gobierno. No, él no iba a poder. Así que pidió ayuda a la misión adventista en el Perú. Y la misión adventista decidió ayudarlo. Entonces trajeron de los Estados Unidos al pastor misionero Fernando Stahl. Él vino a Platería, al altiplano, en 1907 y fundó la misión adventista en Platería. E instaló varias escuelas, incluso hospitales, con licencia del alcalde municipal de Puno, en ese momento, doctor Daniel Rosell Esteves. Y esto es algo muy importante en la historia de los derechos indígenas, porque Fernando Stahl trajo toda la ayuda, no solamente de la Iglesia Adventista, sino también de la Embajada de los Estados Unidos. Y con toda esta ayuda pudieron hacerle frente a la Iglesia Católica y a las demás personas como los hacendados y gabonales. Bueno, también la Iglesia Católica se dio cuenta de que muchos indígenas
estaban bautizándose adventistas y que muchos, incluso no indígenas y indígenas, am, estaban yendo a las escuelas de los adventistas. Y esto la Iglesia Católica no lo soportó y trajo a, a Puno al obispo Monseñor Valentín Ampuero. Esto fue uno de los mayores errores que ha hecho la Iglesia Católica en su historia en el Perú, porque Manuel Valentín Ampuero no sabía nada acerca de platería, no sabía nada acerca de la historia de las clases sociales en Puno, no sabía, y esto fue muy contraproducente. Bueno, Ampuero llegó a Platería para ver qué hacían los adventistas y se dio cuenta de todo esto y comenzó a llamarles de todo, herejes, apóstatas, de todo comenzó a llamarles. Entonces con su poder, porque él tenía mucho poder, metió preso a Camacho y se lo llevó a Lima de nuevo y aparte lo torturó. Entonces esto ya llegó a los oídos de los congresistas ahí en Lima y se desató una gran batalla parlamentaria entre pues Ampuero y Camacho. Y esto fue muy bueno para la historia de la libertad de cultos en el Perú, porque debido a esta batalla entre Ampuero y Camacho, fue el resultado de la culminación de la Constitución de 1860, en la que, o sea, esta Constitución impedía el ejercicio de una religión diferente a la romana. Entonces, pues la Iglesia Católica decía, uh, la Iglesia Adventista no puede predicar porque va contra la Constitución. Y ahí se estaba, por eso se estaba defendiendo. Pero debido a todas las torturas a Camacho, también incendiaron muchas iglesias. Debido a todo esto, el Congreso decidió cambiar la Constitución de 1860 y permitir la libertad de cultos. Pues todo esto fue gracias a Camacho. Realmente a él no solamente se le debe el despertar de los derechos indígenas en el altiplano, sino también la libertad de culto en el Perú. Es algo también, esto es algo de otro tema también, que en un episodio voy a hablar más sobre esto, porque es muy interesante. Bueno, también la Iglesia Católica, uh, en este caso Ampuero, él publicó un artículo en un periódico puneño, un periódico puneño llamado El Siglo. Él dijo: nunca fue intención de Dios que que los indios fuesen a la escuela y aprendiesen. Han de ocuparse de pastorear las ovejas y cuidar las cosechas. Y si siguen yendo a la escuela, las cosechas se dañarán y la peste matará a las ovejas. Esto era lo que pensaba la Iglesia Católica, y no solamente la Iglesia Católica, también los jamonales y muchas otras personas. Pero ellos no querían que estudiaran, no solamente para que conozcan, para impedir que los indígenas conozcan sus derechos, sino para que pues se queden trabajando, ¿verdad? Después de todo esto, ya la Iglesia Católica sacó a Ampuero, se dio cuenta de que fue un error, lo sacaron de Puno. La Iglesia Adventista ya creó mucho más escuelas. Camacho ya, pues por fin pudo descansar. Por fin ya no tuvo tanta discriminación. Todavía había, como lo hay todavía hoy en el altiplano, pero ya mucho mejor. Después de toda esta pues de la ayuda de los adventistas, después del cambio de la Constitución, ya Camacho pudo descansar. Y ya en 1920, Camacho perteneció al Comité Pro Derecho Indígena del Tahuantinsuyo. Fue una institución que nació al impulso de los indígenas que eran residentes en la ciudad de Lima. Y pues
ellos lo crearon con el ideal de mejorar la situación de los miembros de Lima. Y este Camacho perteneció a este comité. Pero la iglesia adventista no quería que Camacho perteneciera aquí. Y algo muy interesante que vemos aquí, todo el altruismo, todo el amor que Camacho sentía hacia defender a sus hermanos los indígenas, fue que Camacho renunció a la iglesia adventista, porque Camacho creo que pertenecía a, era como un miembro especial en la iglesia adventista, algo así, y renunció a ese puesto donde él recibía 8,000 soles mensuales. Él recibía 8,000 soles mensuales y él renunció a ese cargo para poder pertenecer al comité pro indígena del Tahuantinsuyo. Aquí vemos realmente todo el amor que Camacho sentía por los indígenas, que fue capaz de renunciar a su trabajo simplemente porque la iglesia adventista no quería que pertenezca a este comité. Y bueno, después de su vida amorosa se sabe que tuvo 3 esposas. Su primera esposa se llamó Paula Salas, su segunda esposa se llamó Paula Llanos, con ella tuvo un hijo. Y la tercera esposa se llamó Valentina Ortega y con esta tuvo 2 hijos. Y, a ver, Camacho no fue un mujeriego. Esto, sus esposas murieron por diferentes causas naturales. Y Camacho falleció en Platería a la edad de los 85 años. Y él, como dije, fue muy querido allá. Y incluso tiene un monumento en la ciudad de Utahuilaya. Y pues falleció después de haber fundado Utahuilaya, después de haber comenzado el despertar de los derechos indígenas en el altiplano, después de haber ayudado al cambio de la constitución para la libertad de cultos en el Perú. Y así falleció después de haber hecho todo eso Manuel Zúñiga Camacho. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó realmente hablar de Manuel Zúñiga Camacho. No se olviden, el próximo año, sí, el próximo año, a mediados del próximo año, ya voy a estar terminando un libro sobre Camacho, o al menos, bueno, mi tesis, y lo voy a hacer en formato libro. Y bueno, hasta luego.